Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Grato acompañarles en este inicio de programa de la revista de opinión Democracia. Destacamos lo que ocurrió este miércoles 25 de julio en la sesión solemne por los 483 años de fundación de Guayaquil. Como ya es usual, la tradicional sesión en homenaje al proceso fundacional de la ciudad se realizó junto al río Guayas en la Plaza de la Integración, en el sur del malecón Simón Bolívar. Y hasta allí habría llegado el alcalde Jaime Nebot para presidir el encuentro, al que también asistió la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en representación del jefe de Estado. Lo más destacado del discurso del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lo dio precisamente en esta sesión solemne del 25 de julio, que pasamos a escuchar. Guayaquil, que es una parte importante del país, no es el Ecuador entero. Y tenemos que preocuparnos por nuestro Ecuador, no con esa preocupación derrotista y conformista que un día embargó al célebre Campoamor, que dijo: tengo un consuelo fatal, en mi sueño de horror ya todo está tan mal que no puede estar peor. No, esa no puede ser la actitud de los ecuatorianos. Tenemos que practicar un pragmatismo, lo repito, optimista, sereno, firme, preñado de equidad y de solidaridad, con equilibrio entre el gobierno y la empresa privada, con equilibrio entre el desarrollo y el crecimiento económico, y el desarrollo y el crecimiento social, con equilibrio entre la globalización y los intereses nacionales, con equilibrio entre la tecnología y la ética. Ese equilibrio es indispensable para acceder al desarrollo, entendido como un cambio positivo, permanente y no violento, mediante el cual la pobreza colectiva es desplazada por la riqueza colectiva. Esa es la verdadera revolución. La revolución del bienestar. El desarrollo es bien común. El bien común es hacer realidad los sueños de la gente, especialmente los pobres. Es aprender que la economía, madre de la prosperidad, no puede estar al servicio del Estado ni del mercado, sino al servicio de ustedes, de la comunidad. Bien decía Ortega y Gasset hace muchos años, no ahora, hace muchos años, previendo el futuro: los verdaderos revolucionarios deben abandonar la retórica y la demagogia y sentarse a aprender administración y economía, de la eficaz y de la solidaria, por cierto. Y nosotros hemos aprendido de la llamada derecha el concepto de administrar bien para tener fondos suficientes para invertir, y de la llamada izquierda el de invertir ese dinero en la gente y especialmente en los pobres. Y hemos aprendido también a rechazar y no practicar los excesos y los fracasos de ambas tendencias extremas. Ese es nuestro legado después de tantos años de alcaldía con ciudadanos guayaquileños y ecuatorianos. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! El desarrollo es también ser parte, entender, inmiscuirnos en la revolución tecnológica que hoy día somete al mundo. Para algunos esto será muy grave, agravará el desempleo e incluso hará peligrar la libertad por la cantidad de observación y de control tecnológico que esto supone.
Para otros como nosotros será como la revolución industrial. Aterrorizó al mundo y sus beneficios están a la vista. Lo mismo pasará con la revolución tecnológica. Se mejorarán los servicios, nacerán nuevas ocupaciones y destinos para aplicar el conocimiento humano y generar nuevas plazas de trabajo. Habrá más tiempo libre para disfrutar de la familia y aumentará considerablemente el promedio de vida. Sobre todo si se hace lo que se tiene que hacer, que es adaptar esa revolución tecnológica a la revolución de la ley y a la aplicación de la ética. Por otro lado, la dolarización sumada a la globalización nos muestran un camino certero al desarrollo. Si es que sabemos sortear sus problemas, aprovechar sus beneficios y abrirnos al mundo sin miedo. Liderar, ser los primeros, supone ser los que más beneficios se reciben. Lamentablemente no hemos sido de los primeros, pero no sigamos siendo de los últimos. Eso sería inaceptable. El Estado, cualquier Estado, tiene que tener una robusta política de protección social, mesurada, financiada, planificada, pero robusta política de protección social. Un pueblo formado por seres vulnerables no puede ser emprendedor, no puede ser innovador y peor, enteramente libre. Y por último, el Consejo de Galeano, con cuya ideología no comulgo, pero con su preocupación social comparto. Librémonos de los políticos que hablan y no hacen, de los funcionarios que no funcionan, de los jueces que condenan a las víctimas y de los maestros que enseñan a ignorar. Tenemos que ser audaces. Sin audacia no se gana ninguna batalla. No podemos tener miedo. Y a los que tienen miedo les recuerdo que del miedo nace el coraje y de la duda la certeza. Tenemos que ser ecuatorianos y guayaquileños dignos, altivos, prósperos, positivos, iguales ante la oportunidad del desarrollo y ciudadanos abiertos al mundo. Tenemos que practicar una democracia total, una libertad verdadera, una economía social de mercado impregnada de justicia. Tenemos que cumplir con el mandamiento de los mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos con Silvio Rodríguez otra vez que darle la bienvenida a la esperanza. Que venga la esperanza, que pase por aquí, que venga la esperanza, que venga para ti, que venga la esperanza de cualquier color, amarilla, roja o negra, pero que venga con amor. Y tenemos que transformar la esperanza en fe en nosotros, en fe en un pueblo sin miseria, en fe en un pueblo con empleo, en fe de un Guayaquil eterno, altivo, libre, autónomo, en fe en la unidad de un Ecuador que funcione. ¡Viva Guayaquil, ciudad capitana, indispensable en la lucha para forjar una patria grande y justa al servicio y beneficio de todos los ecuatorianos, señoras y señores! Esas fueron las expresiones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y ya estamos aquí también con Gonzalo Rosero para el inicio de lo que va a constituir la revista de Opinión Democracia en este martes 31 de julio. Muy buenos días, bienvenido. Yo compararía como que irrumpe la campaña de Jaime Nebot. Es un discurso de contenidos más amplios, de contexto, de un nuevo país que será el que predique él, busque alcanzar en la campaña electoral presidencial. Con esto ya inaugura prácticamente su campaña electoral. Al menos es el lanzamiento de su candidatura. La presidencia, ¿sí?, de la República del Ecuador, sí, así saldría. E iremos viendo también lo que ocurra con el resto de candidatos y posiblemente de aquí en adelante también con lo que ocurra ya en los gobiernos autónomos. Vamos a ver, inicia la campaña. Mi general, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, general René Yandún. Bienvenido, señor doctor Daniel Pontón.
hombre de seguridad, un catedrático de amplio y hondo conocimiento de la realidad, de la seguridad en todos los aspectos, pero también con una opinión bastante acercada a realidades. Su vocación también de politólogo le harán decir a Daniel Pontón algún comentario respecto a la intervención de Jaime Nebot, que irrumpe prácticamente saludando a su campaña electoral presidencial, ¿no? Es decir, no ha hecho un recreo, no ha construido un receso, sino que va y directo anuncia, no lo ha hecho literalmente, pero por los contenidos del discurso, el último que da a conocer su pensamiento político electoral en la ciudad de Guayaquil, donde ha querido, al tenor de este desenlace político, construir la premisa de su campaña electoral presidencial. Ahí me estaba yo acordando de Lazo, y usted que le entra bastante al análisis de estas premisas que nos dejan un poco desatinados, ¿no? Bueno, se sabía que Nebot iba a entrar, y si entra Nebot, las cosas naturalmente para la tendencia de la centro derecha, no obstante que él busca alinearse con los postulados de la centro izquierda. Bueno, ¿usted qué notó en esos últimos párrafos que nos hicieron escuchar respecto de Jaime Nebot Saadi, el alcalde que terminó con su paso por la primera dimensión de poder administrativo y político, porque era tenido de las dos juntas, en la ciudad de Guayaquil, una metrópoli ciertamente que le debe a él un cambio gigantesco. Los quiteños no podríamos, yo me siento mucho más imbabureño, pero soy un quiteño y mi general y Antún también hemos hecho partes de nuestra vida, en mi caso no política, sino de comunicador social. Y entonces yo pienso que los quiteños no podríamos darnos el lujo de un líder de esta naturaleza. Lujo en el sentido de su amplísima capacidad de obra y de cohesión y de apoyo social. Es un líder, inequívocamente es un líder de la costa, es un líder guayaquileño fundamentalmente. Aquí no hay ese líder. Por más que nos entusiasmemos con el general Paco Moncayo, él ha perdido ese liderazgo así, plagado de virtudes, de bondades, de apoyos, de solidaridades políticas electorales en gran parte de la serranía, lo que no ocurre con este Nebot, que va a ser un rival macanudo. Por eso el señor general Moncayo prefiere darle una lucha, librar una batalla nuevamente de carácter seccional buscando la alcaldía de Quito. Ahora, ¿quién se le enfrenta en Quito a Jaime Nebot? Que tiene todas las características de estar rondando y coqueteando con la centroizquierda por el contenido de ese discurso que pudimos escuchar con usted esta mañana. Sí vale la pena un inicio de un comentario proselitista, además no interesado de parte nuestra, pero de carácter político, de connotación política, porque estamos inaugurando las campañas en simultáneo. Ya es hora, además. Entonces, mi cordial bienvenida, doctor Daniel Pontón. Bueno, gracias, Gonzalo. Pronto voy a dar un comentario no tan reflexivo respecto al tema. Es interesante lo que vimos ahorita, este discurso que un poco posiciona una intención, por lo menos las personas que hacemos análisis nos damos cuenta que ya es el abrebocas de una campaña inminente electoral y un escenario político que se viene en función de que hay una ausencia de un líder, digamos, un tercero, un representante de la facción de izquierda, la centroizquierda, y sobre todo de representación serrana, una facción, una contienda entre el señor Guillermo Lasso, que ha anunciado su candidatura ya anteriormente,
y eventualmente la candidatura de Nebot, y eso de cierta manera abre un panorama bastante interesante en el análisis político del país. Pero yo diría que Nebot ya ha venido trabajando su campaña anteriormente, con una movilización de piezas como un ajedrecista, ¿no? Yo admiro mucho la sagacidad. Yo creo que el gran ganador de la elección anterior indirectamente no fue Alianza País ni Lenín Moreno, fue el señor Jaime Nebot, porque desde un año antes de la contienda ya él marcó una distancia con Guillermo Lasso y lo hizo en un escenario que mucha gente lo generó una sorpresa, ¿no? Porque la lógica política era que más bien se unan. Cuando él marcó una distancia y en la segunda vuelta le volvió a marcar distancia, él de cierta manera estaba fraguando una candidatura, un eventual escenario político a futuro. Y eso dice que es un tipo de una experiencia política enorme, ¿no? Me parece que lo que se viene en respecto a lo que Nebot es, él sabe perfectamente que en la sierra hay una ausencia de liderazgo y lo que se está disputando mucho es el voto de la costa, ¿no? Me parece que hay dos figuras de movimientos estratégicos que se está haciendo ahorita. La salida de Mariano Zambrano en Manabí, que es un bastión del correísmo, es muy interesante. En la costa la gente no vota tanto por, digamos, ideologías. La gente se va más a los líderes. Es como utilitarista, ¿no? Exacto. En la costa la gente se plega mucho. Y el Social Estado tiene una amplia trayectoria, digamos, de hacer política en la costa, que un poco fue captado eso por ese país en sus 10 años de gobierno, y que ese fue el voto duro de Correa. Y en Guayaquil, no se diga, ¿no? En Guayaquil su plataforma política se dio casos cuando Nebot con Correa competían en diferentes niveles electorales, que gente que votaba por Nebot votaba por Correa, ¿no? Se dio mucho, porque las matemáticas se lo explica. Entonces, me parece que propia del Manaba, ¿no? Sí. Y no, en Guayaquil también. Estamos hablando de la provincia de Guayaquil. Cuando, por ejemplo, Nebot, ciertamente a veces competían, tenía 60% y Correa llegó a tener 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quería decir que mucha gente que votó por Nebot votó por Correa, y eso es algo que uno no logra explicarse desde el punto de vista de las ideologías, desde el punto de vista racional. Claro. Pero me parece que eso es lo que se está disputando, está abriendo una plataforma importante en la costa. Habría que ver qué pasa en la sierra. Habría que ver cómo van las coaliciones actualmente. ¿Y cómo le ve a la sierra a usted? A ver, ¿Quiénes van a disputarse los espacios más importantes de las urbes grandes? Yo creo que la próxima próxima contienda seccional va a marcar mucho cómo se va a dar. Yo pongo antecedente cómo fue el fenómeno Rodas en el año 2014 y lo que después generó 2 años después con el tema del correísmo, ¿no? Ahí va a marcar el tiempo político. Yo creo que las seccionales en este caso marcan los tiempos políticos. Y yo creo que se va a dar mucho a la sierra algún tipo de adhesión. Creo que en los gobiernos seccionales juega mucho el tema de las adhesiones en función de la relación con el gobierno central. Y en eso creo que Social Cristiano tiene una amplia mayor ventaja y mayor experiencia con respecto a generar ciertos tipos de alianzas. ¿Hay una fuente clientelar más robusta? Creo que sí. Yo creo que la sierra no va a tener una representación, salvo que aparezca un outsider, que nunca lo podemos descartar por el mismo hecho de ser un outsider. Claro. ¿Y qué le falta a la sierra como escenario para un outsider? A ver, ¿O le falta al outsider qué le falta para pegar en la sierra, no? Lo que pasa es que la sierra, en cierta manera, no ha sido muy pegada a estas luces, salvo Velasco Ibarra, ¿no? Que fue en este caso Serrano, que pegó mucho a la costa, pero también tenía adhesión en la sierra. En su momento Correa también tuvo mucha aceptación en la sierra. Creo que siempre el matiz de la forma de hacer política de la costa ha sido ha tenido una lógica vanguardista en este país, sí, me parece, sí. Muy celosos de su en este caso el Ecuador, habrá que ver qué se va cosiendo en los próximos años, pero creo que la sierra, en función de los liderazgos locales, cómo se vayan dando estas lógicas, esta conformación del poder, en este caso, del manejo local, un poco puede vislumbrar la campaña política del 2021, en función de un poco de lo que son las alianzas estratégicas. Yo creo que ahí la estrategia de Nebot de abrirse un flanco, captar el voto del centro izquierda desde el punto de vista político es muy racional, ¿no? Sí. En la sierra, para saludarle y también para rescatar una opinión macro de el ejercicio político que se nos viene. Mi cordial bienvenida, señora asambleísta don René Yandún. Y usted también nos resulta un hombre experimentado,
con muchos combates y guerras, pequeñas guerras o grandes guerras ganadas en el norte del país. Entonces, sí es un testigo presencial de la forma como actúa el serrano en materia política. ¿Usted le ve en algunas cosas uniforme al serrano ecuatoriano? Perdona que le diga de esa manera, identifique al hombre de la serranía de nuestra región central. Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Daniel, un gusto y un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Considero que cuando estamos hablando de política, estamos hablando de el ejercicio de la administración, el ejercicio del uso del poder, el ejercicio del servicio, yo diría inclusive de la superación y del mejoramiento del ambiente en el que vivimos conjuntamente con nuestra sociedad. De ello se desprende de la política los líderes. Y de los líderes se desprende el comportamiento de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo esto? Porque ciertos líderes manejan la expectativa con seriedad. Ven una proyección y una visión con el mejoramiento de un estándar de vida y también, lógicamente, en parte, la situación ideológica. En la sierra. Pero en parte. En parte. Porque en este momento los partidos políticos prácticamente yo les veo sumamente débiles, sumamente dispersos. Hay más de 140 entre partidos y movimientos políticos. ¿Qué quiere decir? Que esa dispersión no ha permitido concentrar a verdaderos líderes que arrastren masivamente para la conformación de los partidos políticos a nivel nacional. Es por eso que la dispersión se da en la sierra especialmente, ya a nivel provincial y a nivel cantonal e inclusive, como sucedió en las elecciones anteriores, hubieron movimientos y partidos parroquiales y la ley así lo permite. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo concluir con esto? De que en la sierra... el correísmo en esa parte legisló con esa intención de dispersar, digamos, al electorado. Absolutamente. ¿Le correspondía o le convenía al electorado grande, correísta, masivo, de grandes proporciones, polarizar entre un diagrama de ideas políticas dispersas y uno bien concentrado en el liderazgo de Rafael Correa? Más o menos eso es lo que nos otorgaron como estratagema macro los señores correístas, ¿no? Indudablemente, allá nos llevaron. ¿Por qué? Por un lado, había la consolidación de 3, 4 partidos de carácter nacional, pero fue lo más agraviante para Correa y por eso le denominó la partidocracia. Y la partidocracia fue como un crimen, como la falta... Lo asumió como un adversario, ¿no? Y creó, a cambio, el populismo, propio del fascismo, propio del autoritarismo, como él mismo se identificó. O sea, lo hizo de adrede. Indudablemente, planificadamente. Él siguió estrictamente. Recordemos, cada vez que hemos tenido la oportunidad, he leído más y más el Foro de Sao Paulo. Sí. Y allí indica claramente cuál es el sistema de reorganización de las fuerzas políticas, cuál es la imposición de la ideología y dentro de la ideología las actividades convergentes que tienen para el fortalecimiento del Estado. Entonces, hablamos ya de dos cosas. Ahora, al momento, la eliminación del populismo, el fortalecimiento de la democracia y la aparición, la búsqueda de nuevos líderes y dirigentes a nivel nacional que, por efectos justamente de estas malévolas intenciones,
los buenos ciudadanos, los buenos profesionales, los que tienen la capacidad para liderar y administrar, dicen, bueno, yo no me meto en este campo porque prácticamente está estigmatizado. Y por ello es lo que no tenemos, como bien decía Daniel, aquellos grandes líderes, pues. Y por ende, nosotros estamos a la expectativa, más bien, de que haya el afloramiento de nuevos líderes para poder ir concentrando. ¿Qué ideologías se prendieron en Europa, especialmente en España, y creo que también una parte en Francia y Alemania, que idearon una consigna para tomarse los electores o las políticas o los políticos de nuestra América Latina? Porque unos le dan beneficio de autoridad o de actoría y al comandante Fidel Castro, y ellos lo llaman comandante Fidel Castro, lo asientan en un pedestal revolucionario y de un liderazgo total. Entonces ellos vinieron hacia ese actor primerito, se fueron a la isla cubana y le convencieron seguramente, me imagino, a Fidel le convencieron de que era hora de, a través de un gran acuerdo, era hora de la centroizquierda o era hora de las izquierdas latinoamericanas. Ya había un Chávez, ya había también un Lula en el Brasil, ya habían otros movimientos en los pequeños países de América Latina que estaban a favor naturalmente de la izquierda. La izquierda populista se fusionó bajo la égida y experiencia política de Fidel Castro. Y entonces Fidel actuó con sus elementos también y comenzó en Venezuela su cruzada y contagió naturalmente hasta que llegó el Foro de Sao Paulo y convenció a todo el mundo. Y entonces dijeron, ahora la izquierda latinoamericana puede hacer un gobierno de 20, 30 años como para transformar a la región y unirla con la Unión Soviética, porque desde el comienzo se escuchó que tenían ese objetivo estratégico de fusionarse con ese momento naciente, podríamos decir putinazgo, ¿cómo lo dirán en el género, no? En el genérico, perdón. ¿A usted qué le parece esta forma como yo veo las cosas, con pragmatismo más que con acierto de carácter ideológico y estratégico? Pues lo que pasa es que las ideologías son formas de concebir la organización de la vida social y política de un país. Cómo uno se da pauta, digamos, de una manera ideal a esos temas. Y al final de cuentas también apela a sentimientos que están arraigados profundamente en la colectividad, y a veces esos sentimientos no son muy claros desde el punto de vista, digamos, político. Y sobre todo cuando hablamos sobre sentimientos que están muy en la cultura de las sociedades, ¿no? Y en ese caso América Latina, creo que la izquierda ha venido siendo justamente esta izquierda populista que ha emergido a partir, básicamente Chávez, porque Fidel Castro es más viejo que todos, ¿no? Fidel Castro sobrevivió a la caída del muro de Berlín, sobrevivió a la Guerra Fría, a la caída del muro de Berlín. Y, por ejemplo, el chavismo no hubiera podido emerger en Venezuela sin toda la época precedente que hubo sobre la incidencia de todo el tema del Consenso de Washington en América Latina y las políticas de ajuste estructural, etcétera, que dieron pauta al crecimiento del chavismo y sobre todo apelar a un sentimiento que está muy marcado en los latinoamericanos. Por eso hablaba de los sentimientos, que básicamente este sentimiento antiimperialista. Que nos guste o no nos guste, está. Así es. Nos guste o no nos guste, está. O sea, por eso es que ahorita América Latina se mueve mucho en función de esas realidades. Yo diría es una especie de un patio, hasta ahora el patio trasero, ¿no? Que para los estadounidenses significa América Latina, se mueve mucho en función de vecindad, no cambia mucho las correlaciones de poder. Ahorita con la entrada de México, por ejemplo, es el modelo que nos polariza, además. Es un modelo que nos polariza, pero que está emergiendo sentimientos muy encontrados. En función de eso, da mucha pauta para la emergencia de estos populismos, sea de derecha y sea de izquierda, ¿no? Populismo es algo que está muy metido en nuestra idiosincrasia.
O sea, estas formas de liderazgo fuertes por encima de las instituciones, con discursos potentes de segmentación de la población en función de valores morales que apelan al antipatria, antipatria, etcétera. Todo ese tipo de discursos que se han analizado mucho del populismo, está muy metido en nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y en eso el caso del Ecuador es importante. Por eso yo decía que, por ver el tema del Ecuador, en el caso de Nebot, creo que el contienda electoral del 2021 se presenta altamente favorable, porque justamente él expresa eso, ¿no? Para Nebot. Sí, o sea, me parece que es un discurso, él está mucho más familiarizado con el populismo, claro, que Lasso, por ejemplo. Lasso se presenta como una figura... Y además el éxito administrativo comprobado, porque usted ha ganado reelecciones, general Yandún, por el éxito administrativo y porque ha sabido manejarse con públicos distintos en su provincia y ha tenido la posibilidad de cohesionarlos en torno a su liderazgo. Así más o menos ocurre, claro, con diferentes, con grandes diferencias, quiero decirle, en lo que hizo el expresidente Chávez. Le asumió a Fidel como un pontífice casi de una religión que no había sido instalada o terminada en América Latina. O sea, le resucitó al fidelismo, ¿no es cierto? Y no obstante que se tornó discutible la circunstancia de Castro frente al Che, por ejemplo, que siempre ha sido un adorado de las juventudes latinoamericanas. Tenemos para contar cualquier cantidad. Pero dígame esta cosa, general Yandún, ¿qué ve usted en Nebot, digamos? ¿Viene resuelto a tomarse la centroizquierda? Yo le digo frontalmente aquello. ¿Viene dispuesto a liderar una contienda política, pero que otorgue seguridades, que es lo que más nos hace falta a los pueblos, tanto de la sierra como de la Amazonía? Y claro, él cuenta con un apoyo masivo, especialmente de la Gran Guayas, seguramente una parte de Los Ríos, una parte de Manabí y una parte de El Oro. Pero las otras provincias como que tienen ya una pertenencia un poquito distinta. ¿Con qué cuenta Jaime Nebot para terminar de elaborar un análisis de este discurso muy significativo que nos hicieron escuchar casi a la fuerza, ¿no? Yo considero de que Jaime Nebot cuenta, como usted bien lo dice, con una gran virtud, la experiencia. Tiene candidaturas en las que ya sufrió, a lo mejor, o pagó la novatada, como popularmente decimos. ¿Cómo le califica al don de la estrategia de Nebot? Yo le califico como la estrategia del conocimiento, del servicio y del uso de los medios de la política para la atracción del sistema masivo. Muy bien definido, que yo sí. Porque él, con su experiencia, se ha dado cuenta de que en la última campaña presidencial no tuvo el apoyo de la Amazonía, no tuvo el apoyo de la sierra y lógicamente se basó su fuerte mayor en la costa. Hoy no. Hoy ha traído ya al sector de la sierra, ha llegado inclusive... ¿Hoy se muestra coqueto con la sierra? Indudablemente. Algo así. Indudablemente. Él ha trascendido, ha visitado cuántas veces. Vamos desde Loja, vamos en Cuenca, estuvo en Ambato, estuvo en Cañar, estuvo en Guaranda, estuvo en Quito, fue a Tulcán, fue a Ibarra. Entonces, eso quiere decir de que su experiencia pasada, que fue un fracaso, ahora la está convirtiendo más bien en una virtud, que eso le va a dar un amplio campo para poder decir, esto es lo que pretendo hacer,
esta ha sido mi administración dentro de la alcaldía durante tantos años. Esto es lo que yo quiero hacer con el Ecuador. Yo quiero administrarlo de la misma manera, llevarle al progreso, y tengo estos contactos en el exterior. Necesito yo la mayor inversión extranjera, y aquí están los contactos. Y aquí están quienes me pueden ayudar y colaborar como mis asesores, que ya han participado en política, tienen solvencia, conocimiento y capacidad administrativa. Eso es lo que yo estoy brindando a ustedes ecuatorianos. Más o menos esa es la visión con la que se ha desempeñado Jaime Nebot. Doctor Pontón, en términos generales, ya que nos metimos a hacer esta travesura de analizar la coyuntura presidencialista, que va a comenzar ya a inflarse, ¿no?, en importancia y en preocupación social fundamentalmente. Nebot ya definitivamente cree que puede penetrar en el corazón de los quiteños, o seguirá manteniendo lo que le han hecho los quiteños permanentemente, darle las espaldas. No sé por qué no pega aquí en esta urbe. No sé, digo porque hay mucha gente que dice Nebot mantiene una sólida esperanza, o mantenía en los abusos de el gobierno de Correa, por ejemplo. Regresaba a ver a Guayaquil, no encontraba en la capital de la República un líder que le pare, como dicen por acá. No había un líder que le pare. En Quito se amilanaron todo el mundo. Y yo les puedo decir en la cara, los que este momento reclaman adhesiones se amilanaron, le tornaron a Quito como escenario ajeno, no le defendieron a la ciudad, y eso el hombre del pueblo, la ciudadanía recuerda, dice, no, Estito no le ayudó a Quito a reivindicar sus méritos y sus valores, no solo políticos, sino de categoría. Y eso no va a olvidar jamás de que muchísima gente este momento recorre, ¿no es cierto?, la memoria de los quiteños, recorre el carrusel de los líderes políticos que ahora buscan una ubicación en la nueva coyuntura. Y no recuerdan, pues así, un vuelco significativo de apoyo a esa agresión que en muchos episodios el Correato le desarmó prácticamente a esta urbe, a esta ciudad, le atacó fuertemente y se burlaba de la quiteñidad. Eso no deben olvidar. Se burlaba. Un regionalista contumaz y feo era este hombre, que ahora vea a dónde ha ido a parar, corriéndose en las calles de esta ciudad. Pero aún así Guayaquil lo abandonó. Aún así Guayaquil le dijo, no estamos de acuerdo, Correa. Tiene razón. Aún Guayaquil le dijo, no queremos más corrupción, queremos trabajo, necesitamos la mano de obra, necesitamos lo que es el desarrollo social y económico, no que necesitamos el chavismo. Guayaquil en el nebocismo, ¿no? Indudablemente, y por eso recordemos cuántas marchas organizó el señor Jaime Nebot con toda la ciudadanía guayaquileña y le dijo, aquí estoy con mi pueblo, usted no puede tocar y no puede ultrajar lo que es el don social, lo que es el bienestar social, lo que es la tranquilidad y la paz de todos los guayaquileños. Eso fue lo que le dijo, razón por la que la confrontación, en vez de verbal, fue frontal a través de un acto demostrativo de movimiento de la ciudadanía. Y le dijo, hasta aquí llegamos. Usted administre como pueda, pero yo voy a administrar Guayaquil y usted no puede entrar acá ni a perturbar mi administración porque no estoy pidiéndole recursos a usted, sino más bien estoy buscando recursos en el exterior para tratar de mejorar todo el ambiente y desarrollo social y económico de Guayaquil. Y recursos en el estamento productivo de los propios guayaquileños. Los hizo crecer a los empresarios,
les dio todas las facilidades, robusteció el aparato productivo, comercial, de exportaciones de Guayaquil. Pero hay que ver, recalcar Daniel, qué fue yo puedo Nebot estar para Guayaquil. exagerando la nota. ¿Qué fue Nebot para Guayaquil? Bueno, ¿qué fue el liderazgo social cristiano para Guayaquil? Habría que analizar qué despierta en el sentimiento guayaquileño. Y a partir de eso hay que ir cifrando alguna serie de códigos que se pueden ser valiosos para el análisis de la próxima contienda electoral. Yo personalmente, Nebot en cierto momento, antes de posicionarse, el presidente Moreno dijo una cosa súper interesante: hay que rescatar lo bueno del gobierno anterior y también hay que desechar lo malo. O sea, es un tipo muy pragmático eso. Yo creo que Nebot tiene esta lógica de... Por eso le decía que fue para los guayaquileños. Guayaquil, el liderazgo social cristiano, básicamente Nebot, es un tipo que transformó una realidad social. Le dio un nuevo giro a una ciudad muy alicaída de los años 80, con una creación de una infraestructura muy importante. En cierto momento entendió que eso fue una de las fortalezas del correísmo, porque más allá de la corrupción, más allá de lo feo, porque ya hemos hablado mucho. Sí, mucho. Esos códigos, creo que Nebot quiere hacer algún tipo de sintonía. Este país, por más que nosotros queramos que la iniciativa privada debe ser la que... Yo estoy de acuerdo desde el punto de vista normativo, digamos, eso. Podemos estar de acuerdo, digamos. Pero el Estado tiene una alta preponderancia en la vida social, política y económica de este país todavía. Y permitiendo que un Estado esté parado, sin obra pública, sin una cara de monetización, eso es muy costoso políticamente. Yo creo que Nebot puede entrar en sintonía mucho con esa esperanza de tener ciertamente un discurso ligado hacia un uniforme, progresista, a un país uniforme. Un país progresista, un país con una cara modernizadora, que en el momento actual está muy alicaída esa visión. Yo creo que es algo que Nebot va a ¿Esa utilizar. visión cree que está alicaída? Me parece, por la cuestión económica, obviamente, sí, pero lo mantiene como referente al puerto principal. Claro, él tiene como referente, y él puede decir: yo quiero extrapolar esto a una visión de país, con una nueva lógica. Ese va a ser su discurso, ¿no? Sí, claro. Indudablemente. El éxito de Guayaquil va a ser el éxito del Ecuador, y toda la gente va a reaccionar, entiendo, positivamente. Sí, aquí están muy dispersos. Porque no le puedo creer ni a uno ni a otro. Ya nos han demostrado de que no han utilizado nuestra cohesión, nuestro respaldo. No han hecho pues un ejercicio de edificar unas ciudades impresionantemente poderosas, competitivas. Esa es la capacidad administrativa. Esa es la capacidad que tiene el hombre líder, el que tiene la visión y el que llega con su mensaje y además con la obra a todos los rincones, especialmente los más abandonados. Entonces, ¿qué sucede? Que Jaime Nebot extendió la ciudad, creció con la migración inclusive de la sierra, nuevos barrios. A lo mejor hubieron tantas invasiones y descontroladas. Sin embargo, ahora está diciendo: esto es lo que tengo para Guayaquil. Así es como he podido administrar, sin que me haya dado el gobierno lo que realmente me pertenece y me corresponde. ¿Cuántas veces ha reclamado que los recursos que le corresponde por ley no lo han llegado? Sin embargo, no había quejas, sino más bien una demostración de, a lo mejor, de endeudamiento del propio, ilegal, indudablemente, del propio municipio para hacer las obras y atender a su pueblo. Y cuando se llega hasta el último lugar, hasta el último ciudadano más lejano que está en la periferia de la ciudad, y dice: voy a trabajar con ello, bueno, pues está ganándose al pueblo, está atrayendo, y esa es su fortaleza, y allí es donde va a decir: cuento con tantos votos. Ahí entro porque me da la opción de ingresar con un tema que me parece muy importante. La gente hoy va a buscar seguridad. La gente va a votar por la seguridad, por temples, por liderazgos. No liderazgos locales, sino un liderazgo nacional. Pienso yo, ¿no? Porque miren ustedes, estamos con todo lo que hemos aprendido y hemos conocido de la situación del vecino del norte. Estamos en este momento temiendo lo peor. Todos los preparativos, incluso prácticas de guerra,
prácticas de guerra, estratagemas que nosotros utilizamos en la guerra con el Perú, la última, esto de construir esos túneles para escapar. Esa fue idea de Fuerzas Armadas y de nuestros coroneles de ese tiempo, muy creativos, muy estrategas. Yo recuerdo a muchos de ellos. La mayor parte se murieron lamentablemente en desastres aviatorios. Cosechamos unos coroneles fantásticos. No quiero mencionar por respeto a sus familiares. Y ellos nos llevaron a la victoria frente al Perú con una diferencia cualitativa y cuantitativa, tanto de armamento como de gente, quiero decir, como de tropas. Pero esta gente se preparó. Y entonces ahí surgieron liderazgos, no digo secundarios, pero liderazgos que se apoyaron también en esos coroneles. El caso del general Paco Moncayo, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad va a ser el atractivo fundamental para la campaña política, porque lo de Colombia se nos viene grueso, se nos viene terrible, inimaginable. No juguemos con el tema de Colombia. Aquí necesitamos un machote que le ponga a esto un freno, que haga respetar la territorialidad ecuatoriana y unas Fuerzas Armadas que ya quisiera tener yo, las que libraron batallas contra la Nación del Sur. Y el señor Fujimori se dio con la piedra en los dientes, con semejante rechazo que sufrió porque teníamos un ejército y una fuerza aérea fantástica y una armada también que hasta ahora hay en servicio pasivo, lastimosamente, cuadros de esa significación. No sé qué pasó en la formación de Fuerzas Armadas, en el nieque de la institución militar de esos tiempos. Pasó algo, se fueron los grandes y vinieron otros señores comandantes que no le han hecho el favor a la nación en términos de cohesionar a la colectividad y de encender un fervor cívico significativo e importante. Y por eso Correa vino y abusó con todos sus amigotes que odiaron a la institución militar, los ubicó en puestos significativos, inclusive en el Ministerio de la Defensa. No debemos olvidar esas cosas. De ahora están justamente tratándose temas muy delicados con uno de ellos, muy delicados, comprobadamente delicados, por dejarle en esa adjetivización. Entonces, a mí me parece que lo que la gente va a votar es por la seguridad y un liderazgo firme. Nuevamente volveríamos a Nebot. No es cierto. Hay liderazgos que pueden darse también en la sierra o que pueden darse en la mismísima Guayaquil, pero muy difícil con lo que ha demostrado en estos años el señor Nebot, ¿no? Pero como me han de estar criticando que estoy abogando por Jaime Nebot, mejor hasta ahí cito nomás. Bueno, vamos adelante. Entonces, lo que yo quería manifestar a ustedes es que la cosa en la frontera, especialmente en la frontera norte de nuestro país, desde el litoral hasta Putumayo, está muy complicada. Lo que el otro día General Yandún nos comentaba un académico carchense, el doctor Ruiz, que también ha tenido puestos significativos de elección popular. Dice que Carchi
está sufriendo un embate muy agresivo y que tiene temores obviamente impresionantemente grandes. No puede dormir tranquilo. Nuestras provincias fronterizas no pueden dormir tranquilas. Ojalá con la llegada de este nuevo presidente colombiano, formado y acuñado al estilo de Uribe, nos pueda dar a los pueblos de frontera, tanto del sur de Colombia como del norte del país, del Ecuador, ojalá un manejo. Pero si en Quito se sienta una monjita de la caridad en estos tiempos, estamos jodidos. Y perdonen por la adjetivización. ¿Qué opina usted de la seguridad que será el escape de apoyo, digamos, del electorado ecuatoriano en este año que vamos a comenzar? Tenga la bondad. El tema de la seguridad... Daniel Pontón. Y bueno, voy a decir, ya me van a decir mucho, ya empezó este sociólogo a hablar de las percepciones, porque así nos hemos ganado esa fama. Pero en todo caso la seguridad tiene mucho que ver con una parte psicosocial. Creo que el gran parte del problema que se generó en el mes de enero y marzo afectó mucho al nivel psicosocial de los ecuatorianos. Y básicamente nos puso en, digamos, como patas arriba, ¿no? ¿Qué tan vulnerables somos? Nos puso a reflexionar. Por eso es que yo no sé si que efectivamente la frontera norte es más vulnerable ahora que hace un año atrás. Yo creo que es el fenómeno del conflicto colombiano ha tenido tal nivel de penetración en el Ecuador sostenida que hasta cierto punto el problema de la violencia, el problema de la criminalidad, el problema de las economías ilegales ya eran parte ciertamente del día a día. No sé si usted me puede corregir, general Yandún, pero llegaron estos eventos cualitativos, violencias, yo le digo, terroristas, que nos pusieron como que la cuestión está totalmente caída. Yo personalmente creo que hay que recuperar mucho esa capacidad y eso apela mucho a lo simbólico. La seguridad tiene que... Y a veces nos gusta así esta figura de liderazgo fuerte. Juega mayor, aporta más este tipo de liderazgos fuertes a construir este tejido psicosocial que estamos siendo más seguros. Me lleva aquí el elemento lo que fue Uribe en su momento en los 2000, ¿no? Que tener un gobierno, digamos, más de concertación, un poco más no por no decirlo débil, pero no más tenue en el tema. Entonces, me parecería que eso va a jugar mucho, porque nos parecería ser que a nivel político, entre más capacidad tenemos de mostrar una capacidad de fuerza, de reacción, somos más seguros, y eso a veces ya a nivel ya pragmático no están así, pero en todo caso políticamente eso importa, eso quiero decir. Entonces parecería ser que la visión, digamos, de la política apelaría más a un liderazgo que en este caso Nebot, yo no quiero hacer tampoco campaña por él, sí. Sobre todo como manejado la seguridad a nivel local, siempre con este discurso de la mano dura, gusta mucho más en las masas, ¿no? Apelando mucho a esa figura que los criminólogos analizamos, que es el famoso populismo penal, que es la cara fea de este tipo de situaciones. Pero en todo caso, en frontera... el populismo penal, bien puesto. Sí, en frontera me parecería que actualmente se está imponiendo todo este tipo de imaginarios hacia lo que se necesita es mucho más fuerza. Así es. Yo soy un poco... reacio y crítico de esas visiones. Yo creo que las fronteras no se resuelve poniendo muros, no se resuelve poniendo tanques, no se resuelve poniendo... Porque si es cierto, es necesario en cierto momento, es costoso. De poner tanques fue un equívoco. Es costoso y es anacrónico. ¿Quién dispuso aquello? Pues es costoso. ¿Cómo se va a combatir a una guerrilla con tanques? Cayeron en un ridículo terrible en Fuerzas Armadas. Es costoso, pero digamos, cuando usted ve un tanque, eso es el problema. Hay gente que en su momento el Correato militarizó las ciudades. Para combatir la seguridad ciudadana y la gente lo pagaba. Bueno. Usted tenía en la Mariscal gente, militares con fusiles, ¿no? Pesados, inclusive, caminando por las calles en función de combatir. Si usted le pone una carrera a un ladrón de esquina con un militar, no, obviamente el ladrón le va a sacar mucha ventaja por el tema de la rapidez, ¿no? Hay mucho que especular respecto a eso. Pero
la gente busca eso, la parte psicosocial es importante, la seguridad, y eso la gente que hacemos análisis sabemos. Pero desde el punto de vista ya pragmático es medio anacrónico. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que se dice actualmente, y eso mucha gente lo ha dicho, en las fronteras actualmente ya no se controlan, espacios físicos, se controlan flujos. Para controlar flujos usted lo que tiene que tener una serie de mecanismos formales e informales, de vigilancia y control, no solamente en las autoridades de Fuerzas Armadas o Policía, sino en una serie de dispositivos del Estado que tiene para justamente tener una mayor capacidad de control sobre la frontera. Por ejemplo, estamos hablando a nivel de, ¿cómo es el SRI? ¿No? Temas de inteligencia, todo el tema del ciberespacio, o sea, todo eso en el contexto de la organización es muy importante en materia de control. Zygmunt Bauman hablaba un concepto que me pareció súper interesante, se llamaba la vigilancia líquida. ¿Cómo es eso? Y él básicamente la vigilancia líquida que dice que actualmente nosotros somos una sociedad que estamos totalmente atravesados por el control, sin que nosotros nos demos cuenta. Estos aparatitos de aquí que tenemos aquí al frente, ¿no? Las cámaras de video, al rato usted está en su computador, está generando información, que de una u otra forma está produciendo una serie de informaciones que de alguna u otra forma sirven para mecanismos de control. ¿Cómo orquestan ustedes todo ese tipo de flujo de control? En función de una racionalidad, de un fin, que es básicamente resguardar la seguridad de las fronteras del Ecuador. Ese es el gran desafío que tiene la seguridad del Estado. O sea, ya el tema de seguridad de fronteras no solo se agota en lo que es la presencia militar. Usted dice de carácter líquido. No quiero decir en el tema de corrupción. Pero esta lógica, la vigilancia, esa vigilancia que deja de ser una cosa fija, ¿no? Esa cuestión sólida, sino una cuestión que tiene que ver mucho más, que fluye y que está dispersa y que la gente a veces no entiende mucho cómo funciona, pero está en función de una racionalidad. Entonces, eso es básicamente lo que yo creo que es el gran desafío que tiene actualmente la seguridad de fronteras, desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista psicosocial, entiendo que la gente se siente protegida y lo que necesita son liderazgos fuertes, ¿no? Se rodea Guacho de explosivistas. Nueva estrategia o nueva profesión en el marco de la violencia instalada en algunas fronteras de América del Sur y del planeta, ¿no? Los famosos explosivistas. Los países digamos, desarrollados tienen otro tipo de prácticas, pero para América Latina le quedan bien estos tumultos con explosivos. ¿Podría significar tumultos o podrían ser élites guerrilleras bien preparadas, hechas a las circunstancias para guerrear con cuadros formales de la milicia o de las policías de nuestros países? Y salen ganando. ¿Por qué, General Yandún, salen ganando los otros y no los convencionales, los que tienen que protegernos? Considero que, para llevar un poquito la idea de Daniel, la paz es el instrumento que lo necesita cualquier gobernante para dar tranquilidad a su sociedad y propiciar el desarrollo social, económico y lo que bien, como sociólogo lo dice, psicológico. Porque podríamos nosotros estar a lo mejor viviendo cómodamente, pero si dentro del campo psicológico estamos minados, es porque alguna fuerza superior es la que está introduciéndose y no permite la paz y la tranquilidad individual, familiar y colectiva en general. De allí que yo aprecio también lo que se está hablando de todo lo que es la vigilancia líquida, que no es otra cosa que lo que también se lo está denominando como la guerra actualmente de la cuarta dimensión o 4G, que es la aplicación de la ideología, del pensamiento o simplemente de la imponencia de un pensamiento y de una creencia ante la multitud. Pero entonces esto ya se está dejando a un lado porque vamos al otro campo que usted me lleva. Las virtudes militares de esta gente.
Claro. No puedo hablar de otra manera. Indudablemente, pero allí vamos a otra situación ¿Qué le que parece es parecida a usted a la esta. estratagema que ha utilizado Guacho? Por ejemplo, de Guacho se conoce que se rodea este momento de múltiples expertos, pero expertos, los ha conquistado con el dinero del narco. Deben ser muy bien cotizados y seguramente en algunas cuentas de esta gente fueron depositados recursos muy significativos que pasan a integrarse, digamos, al objetivo estratégico del Guacho. De origen humilde, este Guacho, pero con un sentido común bastante significativo, importante, como queramos adjetivizarle. Dicen que antes se dedicaba a hacer fletes. Creo que tenía un camioncito, una camioneta, alguna cosa de esas. Y volvía a trabajar realizando fletes desde aproximadamente el mes de febrero del año 2017 y se fue compenetrando de la realidad de la guerrilla de las FARC. Se unió a ellas, pero me da la impresión de que tenía una afición de comandante y ha llegado a ser una especie de gran comandante, organizador, estratagema. ¿Cómo le calificaría usted en términos, no son virtudes, pues no, las cosas que nos ha hecho no responden a una virtuosidad del tipo, pero un malo de película, pues? A ver, a mí me gustaba mucho leer sobre cuestiones de las carreras de los criminales más famosos, ¿no? Y pues parte de mi trabajo, ¿no? En América Latina, ¿quién escogió? Bueno, no he leído la historia del Foremo, por ejemplo, bueno, no tiene sido cultural ni político para nada, el famoso Salvatore Totorrina, el famoso capo de Capi. Era un campesino, de los famosos de Corleone, un pueblito donde nace la lógica del padrino, el colonese. Y Salvatore Totorrina fue el hombre más perseguido por el gobierno italiano y por la comunidad policial mundial por casi 20 años, 25 años. ¿Y usted sabe dónde apareció el famoso Salvatore Totorrina? ¿Dónde lo atraparon? En un barrio, clase mediero, creo que más que clase mediero, de Palermo, capital de Sicilia. O sea, todo el mundo pensaba que andaba por las montañas. Estaba en la isla. Estaba en la misma ciudad, viviendo como cualquier persona. Osama Bin Laden, bueno, terrorista, hombre más perseguido por Estados Unidos por casi una década, fue atrapado en una ciudad, no me recuerdo el nombre de la ciudad, en Pakistán, una ciudad convencional. Pequeña. El Chapo Guzmán fue atrapado en Mazatlán. Todo el mundo pensaba que andaba en las montañas de Sinaloa ahí cosechando maíz. No, él estuvo en Mazatlán. Tenía una serie de mecanismos de evadir la justicia. Y me pongo a ver, yo puedo pensar, ¿no será que estamos buscando mal? Nos hemos focalizado, pues es nuevo Coguachi, creemos que está en las veredas, está en la frontera con Colombia, está metido sobre las montañas, las cuevas, dice que duerme en huecos, bueno, un poco de mitos. Cuando Guacho, tranquilamente, por su red, por un tipo inteligente, porque bueno, más allá de que sea campesino, quiere decir que no sea inteligente, ¿no? O no te da formación para evadir la justicia, esté realmente en otro lugar, compenetrado en el tramado social de una ciudad, operando desde allá, y nosotros buscando en la selva, barriendo la selva, gastando recursos. ¿Cuántos dobles? ¿Con cuántos dobles? Y una cosa, el Chapo, Salvatore Rina, no pudieron haberse ocultado, y eso es algo que se sabe mucho en los análisis tecnológicos, sin el apoyo de un tercero que puede ser muy bien relacionado, para no ponerle calificativo. O sea, Guacho está protegido por alguien. El problema es que nosotros creemos que Guacho, por su virtud, o su mal dicho virtud criminal, evade y básicamente tiene al Estado patas arriba, y es básicamente el Estado juega la lógica de policía y el otro de ladrón, esta lógica de policías y ladrones que juega mucho Bilario, cómo conseguimos la seguridad, cuando en el mundo de la ilegalidad no están así. Yo decía hace poco,
a veces los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Hay mucha materia gris ahí que hay que analizar, porque cómo se ha dado el tema, cómo se ha desentrañado este tema de Huacho, me parece que ya estamos en capacidad de hacer otro nivel de análisis, porque ya tenemos casi 6 meses de lo que pasó. El tipo sigue vigente, ¿no? Así Cuando usted es. tiene 2 estados atrás. Y mejor preparado. ¿No? Dicen los mismos ejércitos de Ecuador y Colombia. Bueno, él conoció mucho de tácticas de guerra, y eso es importante, ¿no? Es un tipo que conoce la selva, conoce armamento, conoce estrategias de sabotaje, de terrorismo, bueno, conoce mucho, pero ya creo que necesita algo más para eso. ¿Sí? Es que allí hay una cosa fundamental que debemos tener como punto de partida. Hablemos primero de la guerrilla, luego la narcoguerrilla. Hablemos luego del narcotráfico y luego a lo que hemos llegado, al terrorismo. El terrorismo no es otra cosa que un acto sistemático de amedrentamiento de toda la población para llegar a tomar posesión. Y esa posesión es psicológica, es social, es económica y es física y material e inclusive geográfica. Por ende, ¿qué es lo que ha hecho el famoso Huacho? Simplemente, después de un largo entrenamiento en las FARC, se ha ganado el liderazgo y se ha ganado yo diría, gran parte geográfica de dominio para que haga producir, haga comercializar y, lógicamente, entre al mercado internacional. Por tanto, si estamos hablando de la estrategia del Huacho que dice que tiene cuántas vías de escape, si dice que el Huacho es el famoso que se escapa y no lo pueden capturar, sí, recordemos que el propio ministro de Defensa de Colombia dijo que para capturarlo al Huacho hay que ir haciendo una limpieza militar desde Pasto hasta Tumaco. Y así fue, comenzaron a trabajar. ¿Por qué? Porque allí hay 2 temas fundamentales. El uso de la fuerza, pero no en contra de las familias, en contra de los campesinos, en contra de la gente que vive en el sector, que es quien le protege, por un lado. Por otro lado, si las Fuerzas Armadas no han podido llegar a destruir aquella red de narcotráfico que es tan poderosa, es porque también existe una dependencia internacional. Esa dependencia internacional es lo que nosotros comúnmente lo estamos llamando carteles. Y los carteles son grandes mafias que están desplegadas a nivel mundial, cada una más poderosa que otra, porque es el negocio más rentable que tenemos en la actualidad. Entonces, Huacho, como bien dice Daniel, no lo van a encontrar solamente metido en un hueco, o al lado de una quebrada, o al lado de un río. Lo van a encontrar en diferentes partes, porque la movilidad es lo que le exige a él no estar en un punto fijo, sino en diversos lugares, y tiene la protección y cobertura en muchos departamentos de Colombia, que no son únicamente el Putumayo y Nariño. Vamos a huevear, vamos hacia el Golfo, y lógicamente vamos hacia México, que estamos claramente identificados con la dependencia, con la manipulación de Sinaloa, que tan claramente se habla en la frontera. Razón por la que, si nosotros comenzamos con un punto de partida, la captura únicamente de Huacho, no, es un error. La captura de Huacho nos va a decir la captura de un líder, pero detrás de él hay 4, 5 y 10 líderes. Lo que hay que hacer es una posición definitiva de Colombia que, desde el punto de vista militar y geopolítico, si es que le interesa, que es la determinación de la causalidad de los problemas que nosotros mantenemos entre Colombia y Ecuador. Y por ende, en las reuniones que hemos tenido felizmente con el nuevo canciller,
le hemos dicho, bueno, ¿cuál es la posición que va a adoptar Ecuador ante el nuevo gobierno de Colombia, Iván Duque? Porque si no hay una posición firme, determinante, para cumplir los acuerdos binacionales y los acuerdos de seguridad binacional, bueno, ¿para qué está la diplomacia? Okay, y eso es lo que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos este momento en línea telefónica al doctor John Marulanda. Él es un experto en seguridad con residencia en Medellín, Colombia. Doctor Marulanda, qué grato saludarle y molestarle de nuevo. Le pedimos disculpas, pero es un tema que nos interesa a las dos naciones. El ejército colombiano está estrenando un equipo de agua potabilizada para poder buscar a alias Guacho. A mí me llamó la atención este titular, doctor John Marulanda. Pero ahí me pongo a imaginar cómo así a la guerrilla se le ocurrió ir a una siembra gigantesca de hierba mala en la zona de Nariño y en la zona costera de Colombia. Si las condiciones de ausencia de líquido vital para la existencia de su propio ejército convencional exige por lo menos tener agua para guerrear, digamos, en esas latitudes. ¿Y cómo sobrevive entonces la guerrilla? Nos imaginamos cualquier cantidad de escenarios. No obstante, ¿por qué la guerrilla dijo acá en Nariño, entre Nariño y Tumaco, nosotros podemos sembrar un hectareaje impresionantemente grande, controlarlo incluso con drones, y tener al ejército colombiano y al ejército ecuatoriano a buena distancia? Y además contamos con poblaciones que están abandonadas a su suerte y que pueden ser mano de obra barata, interesantísima en estos lares para poder prefabricar la droga y convertirla, industrializarla y sacarla de allí. Allí es que las FARC entran en una suerte de ambición. Las escisiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, algunos cuadros entran en no obedecer la intencionalidad de los convenios macros ideadas por las FARC con el presidente Santos, y resuelvan más bien quedarse en esos territorios a sembrar droga. Usted sabe la cantidad inmensa, doctor John Marulanda, de droga o de hectareaje de droga que se ha sembrado allí, en esa zona nariñense, hacia la costa, nariñense hacia la costa colombiana. 230,000 hectáreas, si no es más. Ahí sí es de decir, si no es más. ¿Cómo usted ha resuelto en su inteligencia y en su forma de ser y en sus conocimientos estratégicos este tema de las FARC en Nariño, las escisiones de las FARC en Nariño? ¿A qué acuerdos llega usted mismo o qué convicciones tiene de cómo se desarrolló esta estratagema tan amplia? Buen día, doctor. Estoy con un general de la República, nacido en la provincia del Carchi, provincia en la serranía ecuatoriana, vecina a Nariño precisamente, y estoy con un distinguidísimo profesor universitario, un académico, que va a tener la bondad de escucharle, Daniel Pontón, a quien también le vamos a presentar en breve. A ver, queremos una descripción del momento que está viviendo Guacho, que según nuestra prensa impresa, nuestra prensa tiene que ser impresa, nuestra prensa está rodeado de múltiples expertos
en un montón de disciplinas y de actividades, especialmente expertos explosivistas. ¿Qué conocen ustedes en la ciudad de Medellín, que es tan bien informada respecto al tema de la guerrilla colombiana? Muy buenos días, señor doctor Marulanda. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo me escuchan? En perfectas condiciones. Medellín al aire. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial al señor general y al académico que nos acompañan. Quiero brevemente decirles que pasé los últimos 15 años de mi vida como asesor de seguridad de una importante multinacional petrolera, y en ese orden de trabajo visité casi que bimensualmente toda la región de Sucumbíos, que como ustedes saben tiene los proyectos petroleros más importantes del Ecuador, y estuve allá en la tierra del señor general, en Carchi. En Carchi. En la ciudad de Turcán. Sí, todo lo que Ciudad Ojeda, Lago Agrio, Susufindy, Sanzaguari, Pasiviena, Águilas Negras, todo ese sector lo conozco muy bien en asuntos de seguridad, y por supuesto la región al otro lado del río San Miguel y el río Putumayo, en Colombia. Las conozco muy bien porque como piloto me tocó volarlas y actuar allá. Esto para decirles que, mire, se está mitificando mucho la figura de Guacho. Y no es una isla, no es un núcleo alejado de una realidad más compleja que está viviendo Colombia, y que por supuesto tiene efectos directos sobre el hermano país del Ecuador. Pobre Ecuador, en medio de dos países, los dos principales productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Necesariamente, así los gobiernos de Colombia y de Perú no lo quieran, necesariamente, por su propia naturaleza y dinámica, Ecuador tiene que sentir los efectos malos de esta situación. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. Estamos con 200.000, cerca, yo calculo 250.000 hectáreas sembradas en diferentes partes del país, produciendo más de 1.400 toneladas métricas de cocaína. De modo que eso realmente es un problema dentro del cual Guacho se inscribe en las siguientes condiciones. Primero, por la frontera colombo-ecuatoriana sale aproximadamente el 50-60% de esa producción de cocaína. Esa salida por esa frontera que cubre a Esmeraldas, cubre a Nariño, está involucrada también con el resto de la región fronteriza, es decir, no solamente son Nariño y Esmeraldas, sino que eso se extiende hacia el oriente por el Putumayo y llega hasta el Amazonas. Más arribita, el Guacho está en conexión con un señor que se llama alias Gentil Duarte. El señor Gentil Duarte maneja la producción de cocaína, los sembradíos de coca, la producción de cocaína, la explotación minera ilegal, saca tuxteno para venderle a las grandes multinacionales. Un gran capo. Sí, señor. Y esto sale hacia Venezuela y hacia Brasil por el oriente, pero él está conectado con Guacho, que está sacando todo el producido de cocaína por el occidente hacia el Pacífico. Ustedes tienen el arco del Pacífico. Debido al levantamiento de la base de Manta, esto quedó descontrolado. No hay quien controle esa ruta del Pacífico. Por eso ha aumentado tanto la salida de cocaína por el Pacífico, no exclusivamente en la frontera colombo-ecuatoriana, sino a lo largo del departamento del Chocó de Colombia, en donde se ha venido posesionando muy fuerte las FARC. Ahora bien, déjeme decirle esto. Actualmente en el mundo del crimen organizado transnacional, tal vez la organización más sofisticada por el manejo que hace de los recursos electrónicos, técnicos, que hay actualmente en el mundo, se llaman los carteles de México. Los carteles de México están en más de 80 países del mundo y trabajan con el producto básico que es la cocaína, que produce principalmente Colombia. Esos carteles, por supuesto que tienen una influencia directa, no solamente sobre Guacho,
sobre todas las disidencias de las FARC y sobre las propias FARC, las que decidieron acogerse al plan de paz que diseñaron los amigos comunistas, porque hay que decirlo así, en La Habana, y que aún estando de acuerdo con el gobierno y habiendo dándoles este gobierno unas concesiones inconmensurables como ser senadores y representantes y responder por sus crímenes, aún así están involucrados, siguen involucrados en este crimen transnacional. Muy concesionador, doctor Marulanda. Dígame. Muy concesionador el presidente Santos, ¿no? Pues la herencia que recordaremos de Santos es haber recibido el país con 48.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y devolvérnoslo con 240.000. Eso va a ser el verdadero dolor INRI de Santos. Sí, señor. El verdadero dolor de cabeza para este gobierno que empieza en 8 días va a ser cómo acabar con eso. Y ahí yo rescato lo que decía uno de los panelistas, a usted mismo, doctor, ¿no? Es necesario que el gobierno ecuatoriano, la Cancillería, se ponga muy seria con el nuevo gobierno y hagan acuerdos de verdad, no acuerdos políticos para la prensa que nunca se cumplen. Mire, de acuerdo a las informaciones de nuestras fuerzas militares, han desplazado más de 6.000 hombres a esa región y ayer nos dijeron de pronto, para contentarnos un poco, que estuvieron a punto de coger a Guacho. Así Esos es. 6.000 hombres Yo no tengo un pudieron ejemplar capturar. del tiempo de Bogotá, del tiempo de Colombia. Dice, de acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, el jefe de un grupo de disidencias en el departamento de Nariño, se encuentra debilitado y prácticamente lo custodia su último anillo de seguridad. No sé si sea verdad o mentira. Han sido varios los operativos que han puesto en marcha la Fiscalía para dar con la captura del disidente de las FARC, Walter Patricio Ariza Lavernaza, alias Guacho. Según lo reveló el fiscal Néstor Humberto Martínez hace aproximadamente 2 semanas, el ente investigador estuvo a minutos de lograr la captura de Guacho. En las últimas semanas, Guacho se ha quedado prácticamente con su último anillo de seguridad. Hace 2 semanas, en una acción para neutralizarlo, que promovimos en la Fiscalía, en colaboración con la policía y el ejército, llegamos hasta el sitio donde se encontraba minutos o segundos antes. Le incautamos su fusil, con el cual se había presentado públicamente en Colombia. Le incautamos varias USB, sus teléfonos de telecomunicaciones, y cada día está más sitiado por la acción de la autoridad. Estos episodios como que no entiende ni el público colombiano ni el público ecuatoriano. ¿Cómo es que, estando a centímetros prácticamente de este personaje, entre comillas, no pueden agarrarlo? Para usar un término de Colombo ecuatoriano. Walter Patricio es señalado de ser el responsable del secuestro de 3 trabajadores del diario El Comercio, Javier, Paul y Efraín, 2 periodistas y un conductor, que estaban realizando un reportaje de los últimos atentados en la zona cuando fueron secuestrados por hombres de un grupo disidente de las FARC. Aquí tenemos un gran conflicto, doctor Marulanda, ojalá usted nos pueda explicar. Hay muchas evidencias que anotan que a nuestros compañeros e incluso a los otros 2 compatriotas que fueron torturados salvajemente y a la final los asesinaron, los mismos círculos de Guacho, parecería que sí, esta gente se daba el lujo de entrar a Colombia, salir de Colombia, venir a Mataje, regresar de Mataje a otros sectores y prácticamente sentirse los dioses de ese territorio. ¿Qué organización este momento tiene Guacho para hacer prácticamente lo que un comandante de guerra o de guerrillas haría en un territorio ocupado por
por ese segmento poco mafioso, bastante mafioso y criminal. Entonces, eso es lo que aquí nos llama profundamente la atención, cómo la fuerza pública colombiana no ha logrado y permitió incluso ese terrible asesinato de 3 agentes que viajaron allá a dar un auxilio para detectar manantiales de droga que se estaba confeccionando en esos lares. Entonces, no sé si nos sirva una gran explicación de su parte, si es de su conocimiento, doctor. Sí, mire, el problema es complejo. Yo sé que el general que me escucha cuando diga lo siguiente me va a entender. Esa zona fronteriza es bastante difícil de controlar, es muy vulnerable. No es sino ir a Puerto Nuevo, a El Palmar, a esos sitios que están al lado del río San Miguel, y uno puede fácilmente vadear en algunos sitios ese río y pasar de una nación a otra sin ningún problema. En esa región de Sucumbíos es muy difícil de controlar. No. Esa dificultad de control fronterizo ha sido tradicional entre los dos países. Las unidades militares ecuatorianas que yo conozco, el batallón de Selva 54, el 55 en Santa Cecilia, el otro en Puerto Nuevo, todas las unidades que hay desplegadas alrededor de esa región, que es como el centro gravitacional operativo de las fuerzas militares ecuatorianas, y que tiene su corazón en la brigada de Selva Amazonas, que está en Orellana, pues no la tienen fácil tampoco para controlar ese territorio. Los soldados ecuatorianos, que a mi modo de ver son de los mejores soldados continentales, se ven a calzas prietas para poder ejercer un control efectivo de esa región que es selvática, llena de cantidad de ríos, riachuelos, quebradas y demás, y que es muy difícil controlar. Inclusive allá había radares del gobierno americano que estaban instalados con el apoyo del ejército del Ecuador, y estos fueron retirados de acuerdo a la política del presidente que tuvieron ustedes ahí, presidente Correa, y esto por supuesto lo que hizo fue debilitar más aún las posibilidades de tener un control efectivo sobre esto. El ejército parece que hizo un pacto Correa. Sí, señor. El ejército colombiano tiene mucha experiencia, de 50 años en guerra contra guerrillas, conoce. A mí no me cabe la duda que Huacho va a caer, pero Huacho cae. Y como decía uno de los panelistas, hay 3 más en lista preparados para reemplazarlo. El problema no es Huacho, ese es el escándalo del momento. Y va a caer. Esa historia la conocemos muy bien en Colombia, que es tan cerca. Llama la atención que ahora quien está detrás de Huacho operativamente es la Fiscalía, porque es una deuda de honor. Acuérdense que ahí le mataron 3 fiscales que estaban adelantando actividades de inteligencia en el área, los incineraron en su carro. Entonces, ahí la Fiscalía está siendo protagonista en algo que en Colombia estamos acostumbrados a que lo sea las fuerzas militares o las fuerzas de policía. Tenemos más de 6.000 militares, tenemos policías, tenemos infantes de marina, tenemos la Fiscalía, detrás de un señor que no debe de tener más de 150 hombres, si es que tiene mucho, pero tiene mucho poder económico. Y el poder económico finalmente es el que rige en estas regiones aisladas, empobrecidas, y que están viendo ante la ausencia del Estado que la única manera de tener subsistencia pues es recibiendo el dinero o participando en las ganancias del narcotráfico. Entonces el problema va más allá de lo meramente militar, táctico, operativo. Así es. El problema va allá frente a políticas del Estado serias, como le va a tocar a... Pero ¿cuáles son las adversidades del campo donde están concentrados, digamos, facciones de unos y de otros conviviendo un drama que no tiene desenlace y que no va a tener en mucho trecho? Tenga la gentileza, le va usted a escuchar a nuestro académico invitado, ecuatoriano por cierto, el señor doctor Daniel Pontón. Sí, coincido mucho con el compañero colombiano, doctor Marulanda, sí.
El tema no se agota en Huacho, yo creo que lo he venido diciendo muchas veces. Sin embargo, la cabeza de Huacho es políticamente un trofeo político y eso así hay que entenderlo. Por eso es que hay una obsesión que se ha mitificado, sí es verdad. Pero es necesario. ¿El nuevo presidente de Colombia estará preparándose para llevarse ese trofeo? A parecer, yo creo que sí. O sea, no puede ser de otra manera. Pero Huacho es yo trato de, bien, hipótesis, no sé si compartan, ¿no? Es que estamos buscando en el lado equivocado. Posiblemente Huacho caiga, lo que no sabemos es cuándo. Y el problema del tiempo juega mucho, porque también el tipo se robustece y adquiere nuevas destrezas. Aquí hay dos estrategias. Cuando usted ataca organizaciones criminales, ¿usted va a la cabeza o empieza por las bases? La estrategia que hemos optado en el caso, en el caso habitacional, en el caso de Ecuador y Colombia, ha sido ir debilitando las estructuras, las bases de él, ¿no? Ir a los grupos sociales que lo apoyan, porque obviamente tiene una protección social, ir hacia ciertos grupos de cabezas de menor jerarquía para llegar a la cabeza, pero mientras eso se da, el tipo se va adaptando y va adquiriendo nuevos tipos de destrezas y va generando nuevos tipos de estrategias. Y una forma de estrategia es cambiar de lugar. Para mí, el Huacho está en otro lugar. No está ahí, no está en la verdad. Yo sostengo eso y ojalá, no quiero jugar a mi ego, pero ojalá no me equivoque. General Yandú. Yo comprendo muy claramente el mensaje que nos da el doctor Marulanda. Y desde luego, nosotros estamos aquí discutiendo diferentes temas en diferentes niveles. Hablo por lo operacional para determinar la ubicación donde está el Huacho y su área administrativa geográfica. Estamos hablando posteriormente de los carteles, que es la sustanciación del narcotráfico. Y finalmente estamos hablando de un punto tan importante, doctor Marulanda, cuál es la posición geopolítica estratégica de los dos gobiernos o de los tres gobiernos, porque nosotros, como usted bien lo dijo, señor Marulanda, estamos hecho un sándwich, si vale el término comparativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No hay decisiones políticas del gobierno colombiano para rescatar su soberanía? ¿No hay decisiones políticas del gobierno para colocar las fuerzas que son necesarias, no únicamente en el departamento de Nariño y en Tumaco, sino a lo largo de los 600 kilómetros que existe de frontera entre Ecuador y Colombia? No hay la decisión política para la movilización de las Fuerzas Armadas, que nosotros y personalmente conozco porque he visitado Colombia por muchas ocasiones y sé el poderío que mantiene Colombia con sus Fuerzas Armadas, pero no son aplicables. Y por ende, ¿quién es el que está pagando este momento toda la desidia que ha tenido el gobierno colombiano? Es el Ecuador, porque tenemos tantos desplazados por cientos de miles y ahora todavía se aumenta más con venezolanos. ¿Y qué es lo que sucede? Y se acrecenta el peligro. Y el peligro es más inminente porque no existe mayor control, más bien ha disminuido. Y por eso, como bien dice el señor Marulanda, pues lo que heredó de Santos, más bien, Santos heredó 48,000 hectáreas y ahora nos deja 260,000 hectáreas para una exportación y producción de 1,400 toneladas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que falta de decisión política del gobierno colombiano para ejercer su soberanía dentro del campo. Usted hablaba, doctor Marulanda, sobre los fiscales, pero ¿qué va a hacer la fiscalía si es que no tiene el control militar? ¿Qué van a hacer la justicia si no tiene el control militar? Entonces, acá en el Ecuador hemos iniciado primero por el control militar y luego para entrar con los ministerios a fin de realizar primero la recuperación de la confianza del pueblo, la neutralización de los contactos, no con el Huacho, sino con las fuerzas narcoguerrilleras y posteriormente el desarrollo económico y social. ¿Qué explicaciones se da? Y con eso terminamos, doctor Marulanda, desde Colombia. Pues mire, yo entiendo y estoy de acuerdo con el doctor Pontón y con el señor general. Es una política de Estado
y no una decisión de un general o de un coronel o del ejército el poder acabar con este grave problema. Lo que pasa es que eso va a costar sudor y lágrimas. Lo que han logrado conquistar estos señores en el narcotráfico en Colombia en los otros años del presidente Santos va a ser sumamente difícil poder erradicar. Si hasta Estados Unidos está preocupado, Estados Unidos ya ha amenazado con desertificación, Estados Unidos ya, la Comisión del Senado ha dicho que hay que cambiar la estrategia, y el gobierno, al presidente Trump, se está preguntando, bueno, ¿y qué se hizo los miles de millones de dólares que yo di para que acabaran con ese problema? Independiente de criticar o no la política de Estados Unidos, lo cierto del caso es que Colombia está en el ojo del huracán en este momento por el narcotráfico. Y esa es la amenaza real que tiene no solamente Colombia, pero principalmente Colombia, sino todos los países de América Latina. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, todos los problemas de seguridad del Estado y de la sociedad en todos los países de América Latina y el Caribe están ligados de una u otra manera. ¿Usted cree que llegará el momento en que la gente latinoamericana y mundial le diga, y las primeras potencias del planeta le digan a Colombia, lo que no quieren es destruir el negocio? Es correcto. Es que también ahí se juega con una gran hipocresía. El informe de las Naciones Unidas es claro cuando dice el 70% de las ganancias del narcotráfico en el mundo se queda en los países consumidores. ¿Cuáles son los países consumidores? Estados Unidos y Europa. Allá se quedan con el 70% de la ganancia, que lo lavan los bancos que todos conocemos. El Citigroup, el HSBC, lo lavan. Y no es un secreto, es una verdad, porque salen las sanciones que le pone el ente regulador bancario de los Estados Unidos a estos bancos, que son sanciones de 200, 300 millones de dólares, y con el lavado se han ganado 2.000 o 3.000 millones de dólares. Luego, eso también hay que arreglarlo, no solamente los que producimos, sino los que se meten a la nariz su línea de coca, pasan el rato bueno, pagan y quedan felices. Aquí en América Latina nos quedamos con la fama, con los muertos y con la mínima ganancia. No sé cómo digan en Colombia, pero aquí decimos, estamos fregados. Pues es una situación. A ver, John, compleja. ¿cuál es el dicho de ustedes? Es más grosero, pero es lo mismo. Aquí también decimos estamos fregados. Estamos jodidos. Bueno, un gran abrazo, doctor. Hasta próximamente para molestarle. Gracias, general. Muchas gracias, Daniel. Señoras y señores, vienen al estudio de la cadena Democracia César Monge, Jorge Rodríguez y Medardo Oleas, aparte naturalmente de unas grabaciones de Eduardo Mangas que también vamos a pasarlas en su parte específica, porque estamos buscando la verdad. Gonzalo